La obediencia es la semilla. ¿Querés ser bendecido? La obediencia absoluta al eterno viviente. Y quería tocar este tema, lo voy a tocar en 3 dimensiones. Hoy va a ser una parte, el miércoles otra parte y lo voy a concluir. Y hoy vamos a comenzar con lo que es la sana doctrina. Doctrina. Pueden haber muchos predicadores y profetas, apóstoles y maestros, pero el fundamento es la doctrina. No es el credo del católico que creo en Dios Padre, Hijo, el Espíritu Santo y en la comunión de los santos. Yo también vengo de ahí. Pero no se trata de eso, sino que ¿cuál es el fundamento de tu fe? ¿En qué? ¿Sobre qué estás construyendo? ¿Sobre qué estás edificando? ¿Cuáles son las columnas? ¿Cuáles son los cimientos de tu desarrollo? Le decía yo al Señor ahí mientras estaba la adoración y la presencia del Señor descendía. Señor, prefiero echar fuera demonios que los tires tú, pero no por mis dones. Prefiero que los eches tú fuera y no por mis dones. Prefiero que seas tú, Espíritu de Dios, dándome una palabra y no sea mi talento. Porque si es mi don y es mi talento, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Es bien complejo esto, pero es complejo para cuando nosotros no tenemos una idea del reino, diga del reino. Y se ha malinterpretado el asunto del reino, pero quiero que nos vayamos rápido a la escritura. Y vamos a hablar de la doctrina, como ahorita el fundamento de la doctrina. El fundamento de la doctrina no mía ni del apóstol Pablo, sino que lo que el maestro nos enseñó. Estoy un poco nervioso porque hablar de doctrina, hermano, delante de un montón de gente que nos está viendo por todas las redes sociales, es bien tremendo. Y para esto nos llamó el Señor. Y se lo he venido diciendo desde hace muchos años, las personas que me conocen, necesitamos una reforma. Necesitamos urgentemente, como John Wycliffe, como Jerónimo, como Juan Hus, como Martín Lutero, que fueron estos hombres cimientos, tirámonos los cimientos de una reforma en aquel tiempo. Y base a esa reforma nosotros hemos venido construyendo. Los Wesley construyeron esa reforma. John Knox construyó, Christian Evans, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon construyeron sobre ese fundamento de lo que es la reforma. Igual nosotros en este tiempo nos escogió el Señor para tirar unos fundamentos también, para seguir nosotros también con la tarea de la reforma de la doctrina. No una doctrina apostólica y profética como mediocremente lo han enseñado para usurpar el santo nombre del Cordero, sino que la doctrina santa, pura, que no fue planificada en un burdel y tampoco en una mesa de billar, sino que en la eternidad. Amén. No fue planificada en una oficina apostólica y profética para difamar el nombre del Cordero y a la vez sustraer los bienes de los incautos, sino que el fundamento que es Cristo Jesús. Lo vamos a tirar hoy, va a ser una iniciativa, pero el miércoles vamos a hablar acerca de las doctrinas que habían en aquel tiempo, los días de Jesús. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los herodianos, y saliendo de Israel nos encontramos con los nicolaitas. Pero vamos a ver el miércoles, el desarrollo de estas doctrinas. Y algunas doctrinas saliendo de los nicolaitas. Y nos vamos a tirar unos 400 años después el domingo. Y vamos a encontrarnos con un hombre llamado Constantino, un hombre llamado Jerónimo, un Daniel capítulo 7, verso 25. Y cuando ya lleguemos a eso, estoy seguro que, hermano, si no te convertís, si no dejas esas prácticas ocultistas que aparentemente son cristianas, pero no son cristianas. Amén. No son cristianas, no tienen ningún fundamento cristiano. Y eso es lo importante. Es que a mí me gusta, es que a mí también me gustaba. A usted le puede gustar una cosa, a mí también me gustaba prender candelas, me gustaba drogarme, me gustaba beber. Pero al venir al Cordero de Dios dijo, no. Nueva criatura es el que está en Cristo, ¿sí o no? Y como uno de los primeros fundamentos, ¿verdad? Váyase, el carácter de la sana doctrina, váyase San Juan capítulo 7 en el verso 16. San Juan capítulo 7, verso 16.
Amén. Los vamos a mover un poco rápido porque esto, hermano. Capítulo 7, verso 16. No voy a tener un poco de tiempo. Solo tenemos escaso como 40 minutos. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de... Capítulo 7 de San Juan, verso 16 al 18. Verso 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Mire qué poderoso, ya hay una palabra fuerte que se llama injusticia. Dice el maestro: bueno, mi doctrina no es mía. Dice: bueno, yo vengo, el que me envió es el que me dio esta doctrina. Cuando nosotros, y lo he hablado anteriormente, cuando te pones tú en vez del evangelio, entonces ya perdiste. Cuando es el hombre que impone, se perdió ya, porque nosotros tenemos que saber que esta doctrina fue traída por el Cordero de Dios, establecida, la iglesia primitiva. No era la iglesia no era la iglesia denominal. No era la iglesia de las denominaciones o de las nominaciones. Que estamos en un país tercermundista, en Honduras, y tenemos un montón de denominaciones. Pero los líderes de estas denominaciones en la mayoría son masones, francmasones, pertenecen a una organización secreta. Como Guillermo Maldonado, que es una maldición para nuestra nación, Honduras, tienen casas de 90, 50 millones de dólares, pero no construyen un albergue en nuestra nación. No construyen nada, no, solo vino a traer 10 millones, pero no dejó nada. Vino Iota, ETA, huracanes y no se les vio nada. Igual estos mismos, también fanfarrones. O sea, la doctrina, dice el Cordero de Dios, no es mía. Jesús le respondió y le dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina. El que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿ok? El que quiere hacer la voluntad de Dios. El que quiere hacer la voluntad de Dios está sujeto a Dios a través del Espíritu de Dios. No está sujeta a través de los dones y los talentos. No, yo prefiero que sea el Espíritu de Dios y no yo. Porque yo tengo mucho que gozarme. Yo no puedo dormir el viernes. Amén. ¿No entiende? Oh, hermano, pero es que yo no vengo por echar fuera demonios ni sanar enfermedades, sino que la misión es predicar el evangelio de Jesús. Amén. O sea, yo no necesito estar al frente predicando. Está la ministra Zaida, está el ministerio de danza Adonai, Henry Cuello, el ministro de alabanza, mi compañero de milicia, fuera y dentro de esta nación. Me gozo ver el mover de Dios, el mensaje de salvación. Es cuando nosotros entendemos que el mensaje es superior que mí. O el mensaje es superior que usted. Si usted cree que el mensaje se desarrolló, es porque usted busca su gloria. En el verso 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Entonces ya no es Jesús el centro, fui yo. Es que yo predico mejor que la hermana Zaida. Yo soy mejor que Wilmer. Soy más santo que Annie. Soy más prudente que Lisbel. Hablo mejor que Raúl. Tengo una humildad como Kimberly. No, pues déjame decirte que todos estos conceptos buscas tu propia gloria. San Juan capítulo 8, verso 28 y 29. 8, verso 28 y 29. Amén. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre
entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado, solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hace siempre lo que le agrada al Padre, o lo que te agrada a ti, lo que tú crees que le puede agradar al Padre, lo que tú crees. Pero cuando dice aquí, y le dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ¿a dónde? ¿Levantado a dónde? ¿Levantado a dónde? ¿A dónde? En la tierra. En la tierra. ¿A dónde? ¿No? Jesús le dijo a Nicodemo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí en el Gólgota, donde él fue levantado. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Dice el Cordero de Dios, en la doctrina del Cordero es hacer la voluntad del Padre, porque el que me envió a mí el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, no me ha dejado solo el Padre. Le envió el ángel de Jehová ahí en el Getsemaní. Y todavía ahí en el Gólgota estaba con él. Según de Corintios capítulo 5, 19 dice que porque Dios estaba en Cristo Jesús, no tomándole al cuenta al hombre sus pecados. Dios estaba ahí en Cristo. El Espíritu de Dios estaba ahí, salvando. ¿Y cómo estaba el Espíritu de Dios? Hermano, Jesús estaba clavado, sí. El Espíritu de Dios estaba ahí. Y le hizo entender al centurión romano cuando introdujo su lanza en el costado. Ciertamente este es el Hijo de Dios. O sea, solamente el Espíritu de Dios te puede llevar a reconocer quién es Jesús. Amén. Mientras el Espíritu de Dios no te haga ver quién es Jesús, seguirás buscando tu propia gloria. Seguirás buscando altares prestados o comprados. Qué bonito el mensaje, Crestel, cuando no se habla de pecado. A todo el mundo le gusta. Ese es el mejor predicador, el que no habla del pecado. Ese es el mejor predicador. Oh, la gente lo vacía. Oh, varón. Oh, qué unción. Pero nunca habla del pecado. Y el fundamento de la doctrina de Jesús era salvar al hombre pecador. Porque yo no vine por sanos, vine por enfermos. Porque el enfermo es el yo. Yo soy el enfermo, necesito de Jesús. Amén. La doctrina se encarga en poner al Cordero, como Pablo lo dijo en Timoteo, ¿verdad? Que solo hay un intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Saber que yo estoy nutrido por el Cordero de Dios. La predicación de la sana doctrina está centrado en Jesús. Oh, yo no voy a hablar más de Moisés que Jesús. Que hablen los israelitas de Moisés. Yo no voy a hablar más de Elías, que no, para eso tienen los de allá. Pero el tema fundamental de la sana doctrina se llama Jesús. Si Jesús no es el centro de tu prédica, tu enseñanza. Un día estuve en una conferencia allá de apóstoles, profetas, y dieron una diversidad de enseñanzas. Que la cal, que la sal, que el vino, que el aceite, que los trapos rojos, que esto. Y ninguno habló de Jesús. Subí yo así con mi carácter bien dulce y les digo, varones, ninguno de ustedes habló de Jesús. Todo lo que ustedes le han dicho a este pueblo es una bagatela, es una mediocridad. Jesús es el centro de la profecía. Amén. Jesús es el fundamento del apostolado. Jesús es el rostro del evangelio. Jesús es el maestro, hermanos. Jesús es el buen pastor, hermanos. Ese es el fundamento. Y nosotros tenemos que extender este fundamento. Nosotros tenemos que extender este fundamento. Amén. En 10 años Honduras tendrá que conocer que solo existe un fundamento. No es Guillermo Maldonado, no es Carl Luna. Vienen otros mediocres usurpadores del nombre de Jesús. Vienen otros. Pero tiene que haber un fundamento fuerte, tu fe en el Cordero de Dios. Amén. Amén. Hermano,
Y algo que tiene que tener la sana doctrina, tiene que haber orden, diga orden. Orden. Dios es un Dios de orden. Amén. Aleluya. No, Dios, ¿cómo iba a crear al hombre primero y después la luz y después la tierra? ¿De dónde? Y analizando hoy, trabajando y todo eso, miraba todo aquel componente de químicos, de gases, de moléculas, de átomos. Y decía, Señor, qué tremendo, tuvo que ser así. Porque pudiste separar una cosa de la otra, alinearla lo uno y lo otro. Necesitamos el iris de las águilas en nuestros ojos, el cromo, el material cromo, nitrato de plata, nitrato de sodio, aluminio, calcio, todos estos elementos. Tiene 18 gases el cuerpo humano que están en la tierra y una variedad de elementos químicos, tanto como metales y otros. Y tuvo que haber sido así el Señor sacarlo de todo. El marfil de nuestros dientes está en los elefantes. Tuvo que ser así. Porque Él es un Dios de orden. Amén. Primera de Corintios, capítulo... Vamos a ver si no se equivocó aquí el hermano. Primera de Corintios, capítulo 14, versos 6 y 10. Primera de Corintios. Y a su nombre. Aleluya. Necesitamos orden. Amén. Necesitamos orden. Ser ordenado. Diga ser ordenado. La sana doctrina es orden, hermanos. Aleluya. Diga disciplina. Disciplina. Mira, ya hablábamos con el hermano Wilmer. Bueno, ya no pretendo ser disciplinado en otro lado cuando aquí soy un desordenado. No voy a pretender ser santo en otro lado cuando algunas personas saben que yo soy un poco picarito. Como dice en el presidio, hermano pícaro. ¿Entiendes, hermano? No, no es así. Yo siempre he dicho esto, lo más fuerte, lo más glorioso es que en tu familia, en tu cuadra, en tu barrio, te conozcan que tú eres el aleluya. ¿Para qué vas a ir allá a otro lugar? Aquí que te se mire lo aleluya. Amén. Tengo mi hermana, mi sobrina y tengo mi gente, vecinos aquí. La ministra Leiby que sepan verdaderamente que tú eres un aleluya. La vida del hombre en Cristo de Dios tiene que ser una vida ordenada. Amén. Porque si no, hermano, o sea, ¿quién escapará de su mirada? ¿A dónde me esconderé? ¿A dónde iré? Iré ya y me encontraré con el Leviatán, subiré a las estrellas, de los ángeles caídos. ¿A dónde iré yo? No hay un lugar donde me pueda esconder. Necesitamos orden. Mire, Primera de Corintios, capítulo 14, verso 6. Leo para usted. Amén, amén. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o ciencia y con profecía o con doctrina, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta, la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo sabrán que se toca con la flauta y con la cítara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? O sea, necesitamos cosas fuertes como profecía, ¿verdad? Necesitamos ciencia, hermano, doctrina, hermano. 3 cosas fuertes para levantar, para construir sobre el fundamento que es Cristo. Necesitamos ciencia. O sea, necesitamos el Espíritu de Dios. Como dice la Escritura allá en el libro de Isaías capítulo 11, versos 12 en delante. Espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, ciencia, poder, autoridad, temor reverente al viviente. Y también necesitamos nosotros, ¿qué dice? Profecía. Eso es lo que nosotros necesitamos. Oh, pero yo no le puedo decir, levántate y profetiza. Yo no soy el Espíritu de Dios. Amén. Ezequiel le dijo al Señor, bueno, el Eterno, le preguntó a Ezequiel, ¿vivirán? Solo tú lo sabes. Amén. Profetiza pues, Ezequiel. Yo no le puedo decir, levántate y habla en lengua. Yo no soy el Espíritu de Dios. Amén. Yo les he comentado, cierto día tuvimos la oportunidad de estar en una liberación y dice el varón, hermana Zaida, hablen todos en lenguas. Vení para acá. ¿Vos sos el Espíritu de Dios? No, es que no.
Yo nunca escuché a Jesús hablando en lenguas o a Pablo para echar fuera un demonio. Dice la Escritura que lo echaba fuera por el poder de la palabra. O sea, es el poder de la palabra. O sea, tu fundamento es el poder. La revelación es la palabra. Jesucristo es la revelación del Eterno. Él es la revelación. Dice más adelante, dice aquí en el verso 7, ciertamente las cosas, verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovecha? ¿Qué es? ¿Qué le aprovecha? Yo no estoy en contra. Yo no estoy, en contra del hablar en lengua. No. Lo que pasa es que yo tengo derecho a ser escéptico. Que yo no sé qué está hablando. Pero si viene revelación, si viene profecía, si viene una palabra de ciencia, de interpretación del Espíritu de Dios, entonces eso va a edificarnos a nosotros. Si viene doctrina, ¿cuál doctrina? Como dice el apóstol Pablo aquí, con ciencia, con profecía y con doctrina. O sea, ya estamos hablando que es de Jesús. Estamos hablando que es el Espíritu de Dios que trae la palabra que el Eterno le encomendó a Jesús. Amén. Mateo, voy a utilizar esta palabra de Mateo 23 no calza en el mensaje, pero la voy a poner como un fundamento de la enseñanza postrera. Mateo capítulo 23, verso 23. Santo, gloria. Y es su nombre. Gloria. Disculpen que voy un poco rápido, pero no es porque me esté esperando alguien, sino que es necesario. Capítulo 23, verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque desmáis la menta y el aneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley: justicia, misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, el fundamento de la doctrina evangélica no depende de toda la mediocridad y todas las artimañas que Satanás ha utilizado para diezmar la fe de la población. Pactos, no sé de dónde se han sacado la cuestión de los pactos, porque ¿qué hombre puede hacer pacto con Dios? No sé. No sé. Es Dios que hace pacto con David. Dios hizo pacto con Abraham. Jamás Abraham hizo pacto con Jehová. Jamás David hizo pacto. Jamás Salomón. No, era Dios hablando. Entonces yo no sé de dónde se sacaron lo de los pactos. Sí de la primicia, porque está en el Deuteronomio, en los libros de la ley. Pero no sé de dónde se sacaron lo de los votos, pactos, primicias, siembras. No sé de dónde se habrán sacado eso. Pero lo hicieron con la opción de dejar pobre a un montón de gente. Pero lo más importante, hay gente que, bueno, si está en adulterio, está en fornicación, ha mentido, ha robado, no importa, traiga los diezmos y la ofrenda. Yo conozco a gente que le ha llevado el sobre a los narcotraficantes para que diezmen de la venta de drogas. Yo conozco gente. Entonces, o sea, no sé cómo es santo un diezmo y una ofrenda. No sé. Bueno, si fuera de fornicación, de adulterio, una persona que está en fornicación, adulterio, bueno, ¿cómo puede ser santa? Porque dice la Escritura, si las raíces son santas, también son las ramas restantes. Si las primicias son santas, también es la masa restante. Pero bueno, otra gente, lo más importante para otros lugares es el diezmo, la ofrenda, primicias. Bueno, hay consagración de diezmos y ofrendas también. Hay consagración de diezmos y ofrendas. Es una forma bien sutil de atruncuñar el pueblo y despojarlo de sus bienes. Pero no importa cómo ande la condición espiritual de esta gente. Lo importante es que lo haga. Y no es así. Porque hay cosas más importantes que el diezmo y la ofrenda. Dice que justicia, misericordia y fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Yo no le estoy diciendo que no diezme.
Yo no le estoy diciendo que no ofrende. Lo que le quiero dar a entender, que nuestro fundamento sano como doctrina tiene que ser estas cosas: justicia, misericordia y fe, que son más relevantes que cualquier otra cosa. Amén. Es necesario que nosotros, la sana doctrina glorifica a Dios, hermano. La sana doctrina glorifica a Dios, no a los hombres. Glorifica al Cordero de Dios. Amén. Primera de Timoteo capítulo 1, 11. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 11. La sana doctrina glorifica al Padre eterno. Capítulo 1. Capítulo 1. Capítulo 1, verso 11. Verso 10 y 11, perdón, verso 10 y 11. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjurios, para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. O sea, la sana doctrina tiene sus oponentes. La sana doctrina tiene sus oponentes, tiene el yo, el creo, el pienso. Grandes oponentes de la sana doctrina. Es que yo pienso, piensa por el Espíritu o lo piensa naturalmente. Es que yo creo por el Espíritu o naturalmente. Tenemos que ser bien claros. ¿Por qué tú lo piensas? Por el Espíritu de Dios. Si es por el Espíritu de Dios. Me encanta esto, lo que dice Charles Spurgeon, que la palabra de Dios se alinea lo espiritual con el espiritual, o sea, se concuerda, se compagina un texto bíblico con el otro, sea del Antiguo o el Nuevo Testamento, no deja ser palabra de Dios y se aplica, se une, el uno con el otro. El glorioso evangelio, verso 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Mire qué poderoso, ya no solamente Jesús dice que recibió una doctrina del Eterno, sino que Pablo dice que Dios le encomendó a él el evangelio. El fundamento del evangelio, la doctrina, hermano. La sana doctrina. Sana doctrina que tenemos que exportarla. O sea, la doctrina santa, la doctrina del evangelio de Jesús, no de una denominación. La doctrina del evangelio de Jesús te va a llevar como consiguiente ser odiado, guerrero o mujer. O sea, vas a ser un dolor de cabeza para los apóstatas. Vas a ser un dolor de cabeza para aquellos que se vanaglorían en sí mismos y no en la cruz del Cordero. Pero usted decide ser aprobado por Dios o desaprobado por Dios. Decida usted. Porque Saúl, aunque quiso reconvenirlo con lágrimas, no hubo oportunidad para el arrepentimiento. No hubo oportunidad para el arrepentimiento. El mensaje de la sana doctrina es para ser enseñada. Amén. No es para engavetarla. No, aquellos hombres expusieron sus vidas hasta la muerte. John Wycliffe, Jerónimo, Juan Hus. Hermano, Juan Hus, búsquenlo en su amigo Google. Búsquenlo. Murió quemado. Murió quemado. Oh, el Eterno fue misericordioso con John Wycliffe. Fue misericordioso y no permitió que el papado, la bestia, se apoderara de su vida, sino que a su edad falleció de un paro en el corazón. No permitió. Wycliffe le oraba al Señor y le decía: no permitas que el león devore mi carne. Y él le quitó la vida. Glorioso al Señor. Amén. Marcos capítulo 16, 17. Marcos capítulo 16. El evangelio es de enseñado, hermanos. Amén.
El evangelio es un procedimiento. Lo conocemos bien este texto bíblico nosotros, los evangelistas. Leo para usted, verso 15, capítulo 16 de Marcos, capítulo 16 de Marcos, capítulo 16 de Marcos, verso 15. Y les digo, ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. El que creyere fuere bautizado y será salvo. Oiga bien, el que creyere fuere bautizado y será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en él las manos serpientes, y si bebiese cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y serán sanos, hermanos. El evangelio, hermano, es para mostrarlo, hermano, para ir y hacer discípulos. Mateo y Juan, Lucas dice que enseñándoles a hacer bien las cosas. No solo es de hacer las cosas, hermano Douglas, es hacerlas bien. No como David. David puso el arca en carreta nueva y con bueyes que nadie le había puesto las manos encima. No era así. Era con sacerdotes. Era con varas de acacia. ¿Cómo está llevando el arca? ¿Cómo está llevando el mensaje? ¿Lo está llevando o cómo lo está llevando? ¿Cómo estás? ¿Qué fundamentos estás tirando para tu ministerio? Para tu llamado. ¿Cómo lo estás construyendo desde ahorita? El que comienza mal termina. Así, ¿verdad? El que comienza mal termina. Oh, es mejor comenzar con muchas dificultades. Y le decía el Señor, ahora todo es más fácil. Era dificultoso ir al presidio, era dificultoso ir allá, era tantas dificultades que había para hacer la obra. Hoy no, hoy todo es más fácil. Resiste al enemigo y él tendrá que huir de ti. Amén. Pero tienes que resistirlo con tu espada en tu mano, tu fe. Tu fe más grande que tu espada, hermano. Tu fe más grande que tu estatura. Tu fe más grande que cualquier otra cosa. Tu fe más grande que tu lengua y que tus pies. Oh, una tremenda fe es un tremendo escudo. Que los dardos de fuego del maligno serán como pequeños palillos de fósforos. Así. No ha llegado al escudo cuando ya se desvanece. Procurando hacer bien las cosas. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3. ¿Quién mejor que Pablo para construir? ¿Quién mejor que Pablo? Primera de Corintios, capítulo 3. Y a su nombre. Gloria. ¿Estamos bien o estamos bien? Ok. A mí me gusta que estén bien. Primera de Corintios, capítulo 3. Versos 9 y 10. Me llega esto. Colaboradores. Eso es lo que somos nosotros. Amén. Somos colaboradores, hermano. Amén. Mientras tú seas colaborador, es que predique la hermana Zaida. Somos colaboradores, no hay ningún problema. Que Brian predique, que Nixa, no hay ningún problema. Conozco la multiforme operación del Espíritu de Dios y como no está a mi parecer, sino del Espíritu de Dios, va a estar bien todo. Amén. Amén. Es sencillo. Colaboradores, te mantiene los pies en la tierra. Aunque tu mente huele alto, tus pies estarán en la tierra. Amén. Maravilloso. Colaboradores, sencillamente colaboradores. No va a pasar nada relevante porque yo esté. No,
No, para nada. Creo que pueden pasar mejor las cosas sin que yo esté. Porque yo soy carne y Él es espíritu. Amén. Sí, es sencillo. 9 y 10. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Vosotros sois labranza de Dios, edificación de Dios, todo es de Dios. Amén. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito y arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Cómo está edificando usted? No estamos hablando en lo personal, estamos hablando en la extrapersonal. Personal, interpersonal, en el eterno. ¿Cuál es tu fundamento? No estamos hablando como el credo, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y todo eso. Y está bueno, creo en Dios Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, pero como la leche que se le echa agua, se diluye su esencia vital. Pero nosotros no, diga nosotros no. Hermano, le voy a saber decir que usted tiene que ser defensor del Evangelio. Amén. Usted tiene que ser defensor del Evangelio. Usted tiene que tirarse con todo en defensa de la sana doctrina y por la sana doctrina que le fue dado el Padre al Cordero, como leíamos a inicio que el Padre le dio al Cordero la sana doctrina. Amén. Mire el verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito y arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pues el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, la roca, la piedra angular, como testificaba el apóstol Cefas allá enfrente de los fariseos. ¿A dónde está edificando? Yo comentaba con Brian y el hermano Wilmer, como yo no tengo vida privada, escondida, ¿va? Toda mi vida es pública. Antes yo predicaba en otros lugares, hermano José. Pero todo lo que hacía era alineado a lo que yo quería hacer. Las montañas, los presidios, los hospitales. El Señor me llevó de la gente que iba a las montañas. Me gustaba ir a las montañas, me gusta ir a las montañas. Yo se los prometí que íbamos a ir el otro año a las montañas y vamos a ir. Amén. Amén. Pero todo iba alineado. Pero, le decía, gente estaba orando por lo que yo no estaba orando. Y me decía la gente, hermano Pedro, estamos orando para que usted se establezca. Y yo entendí, Señor, establéceme. Huyendo yo del llamado ministerial, yo quería andar haciendo la obra del Señor. Pero qué poderoso es cuando Dios te establece. Amén. Y no andas de aquí para allá, sino que estás en tu altar. En tu altar, o sea, tú eres dueño de tu altar. Tú eres dueño, el sacerdote, ministro del nuevo pacto, para hacer descender la gloria del Eterno. Tú eres la imagen de Dios, tiene el Espíritu de la gloria de Dios, tiene que descender. No tiene nada que forzarse, 40 horas de adoración, 1000 horas de adoración. Simplemente tú eres hijo de Dios y la gloria de Dios estará ahí. Por cuanto tú estás ahí, no es por lo que tú grites, sino porque Dios está contigo. Amén. Amén. Porque Dios está contigo. Amén. Así de sencillo. La sana doctrina es la sustancia verdadera, hermanos, de la enseñanza del Evangelio. Una predicación del Evangelio sin Cristo o sin perdón de pecados, sin llamar al arrepentimiento al hombre pecador, solamente es una dialéctica muy bonita. Pero
seríamos como Ezequiel al pueblo de Israel, simplemente un dulce cantor que habla bonito. Así lo tomaban a Ezequiel. Prefiero confrontarlo. Prefiero que no duerma y que se retiñan los dientes de cólera conmigo. Incomodarte, hermano. A manera que busques el perdón y la salvación en el Cristo de la gloria. Incomodarte, esa es mi misión. Hacerte ver la inmundicia que hay dentro de mí. Como un hombre pecador apartado sin Cristo. Y amar al pecador, al arrepentimiento del Cordero. Ese es el fundamento. Porque si no, seríamos un buen cantor. Sería un hombre que habla bonito, pero que no va, incomoda el alma del hombre. Le dice, si tú mueres hoy en esta condición, irás a un camino horrible. Decía una ministra del Evangelio, la hermana Marta García. Uno de los fundamentos del Evangelio en estos lugares. Si el hombre se encuentra en su pecado, se levantará en una condenación segura. Amén. No sabe leer Marta García. Pero no necesita leer para tener el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 4:4. Voy a quedar un poco. Vale más que dijimos que lo íbamos a dejar en varias partes. Segunda de Corintios, capítulo 4:4. El Evangelio, hermano, es un mensaje para ser proclamado, enseñado, pero también el Evangelio es la sana doctrina, la sustancia de la verdadera enseñanza. Ese es el Evangelio. La sustancia de la verdadera enseñanza. ¿Y quién es la sustancia? El Espíritu de Dios, sí. El Espíritu de Dios es la sustancia. Pero Jesús es la imagen de esa sustancia. O sea, Jesús es igual por dentro que por fuera. Amén. Él es igual por dentro, por fuera. En el Espíritu Él es igual que el Eterno. Y superficialmente Él es igual que el Espíritu de Dios. Amén. Maravilloso. Según de Corintios 4:4, leo para usted. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria, el cual es la imagen de Dios. O sea, el Evangelio al hablar, exponer públicamente ante el hombre pecador, el Evangelio le está presentando el rostro de aquel que intercede por nosotros como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec para salvar. Al no hablar nosotros del Cordero y del arrepentimiento, estamos privando al pueblo que conozca la verdad y el amor del Cordero de Dios. Porque pensamos que no hablar del pecado, del infierno, la gente se va a ir. Es mejor que se vaya gradualmente de un lugar y no que se vaya de un solo al infierno, porque le privaste de conocer que tenía que arrepentirse de su pecado y poder así, a través de la gracia, abrazar el Evangelio de salvación. Amén. El Evangelio tiene que ser expositivo en todo momento, exponer al Cordero de Dios. Jesucristo le dijo a Nicodemo: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, para que todo aquel que en él vea, en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. El fundamento de la sana doctrina de Cristo Jesús es creer al 1000% en Jesús. Amén. Es creer. Quisiera yo que la gente tuviera un encuentro como yo tuve con Dios. Quisiera yo que la gente, el hombre que está en el presidio, escuchara la voz como yo le escuché. Gracias al Señor, mi amamento fue de parte de Él. No hubo hombre que me llevase a una iglesia. Fui yo, el Espíritu de Dios, a mi propia cuenta a llevarme. Pero no lo conocí en cuatro paredes. Lo conocí en la calle, 27 de octubre, 9:45 de la noche. El cielo se abrió, su voz tronante habló y dijo: Pedro, levántate y sírveme, varón, tú eres libre. Ya han pasado 16 años de ese día. Entonces, ¿cómo puedo yo privar el Evangelio? Si era un vil pecador, un hombre inmundo. A través de la gracia somos circuncidados y herencia entre los santificados. A través de la gracia fue el puñal que utilizó el Señor para circuncidar nuestra alma y quitar
sucio del pecado y así hacemos acepto y parte de la bendición de la promesa a través de Jesús a nuestro Padre Abraham. Maravilloso. No hablar del evangelio de Jesús en las calles, no exportar a Jesús en las calles, le están privando que la gente sea salva. ¿Para qué quieren un buen orador? Así como me ha dado la oportunidad el Padre de tener una buena homilética, también se habla en la pura calle, en los presidios. No me expreso de esta forma en los presidios. No me hago un presidiario para fumar mota y caminar. No. Sino el lenguaje de llevar el mensaje. Dios es transcultural. Si yo hablo en chino, Él me va a hablar en mandarín. Si yo hablo, si yo estoy en alemán, Él me va a hablar en lengua alemana. Pero lo importante es que nosotros exportemos el mensaje de salvación. No hacerle creer al pueblo que por migajas, por 30, 40 dólares mediocres, la gente puede alcanzar algo como esta mediocre, esta mujer que dice que con los diezmos no sé qué compra en el cielo. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, pues qué madre. Usted es hijo de Dios, sí. ¿Sí o no? Pero se contradice. Eso le pregunta a Pedro, ¿quién paga los impuestos? ¿Los hijos o los extraños? Los extraños. Nosotros somos hijos. ¿Habrá algún más impuesto más grande que la sangre del Cordero de Dios derramada? Que eso es lo que te hace hijo del Eterno. A nosotros no dar el mensaje de Jesús de arrepentimiento, le privamos a la gente. Es que no buscamos quedar bien por la... Bueno, yo en lo personal, ustedes lo saben bien. Si yo ni menciono, no es contar. Yo le decía yo al hermano Brian, mira Brian, gracias a Dios que aquí la única que ha traído algo aquí a esta casa es ella y compró su teclado. Pero gracias a Dios nadie ha traído nada. Gracias al Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque si trajeras algo, me dieras algo, no te gustara y te fueras y te lo llevaras. Yo por eso le digo, si no le gusta algo y ha traído un alma, váyase con esa alma que trajo. Pero no vamos a parar de poner el evangelio por un alma. No, jamás. Dejaría de ser siervo de Jesús y ser un esclavo suyo. Yo, un esclavo suyo. Jamás. Jamás. No la de Camilo, ¿verdad? Sino que jamás, hermanos. Sí, jamás dejaría de ser esclavo de Dios por ser su esclavo usted. He menospreciado carros, casas, cuentas de banco, viajes a Estados Unidos para ser tu esclavo. ¿De dónde? Me da risa. La sana doctrina tiene que ver con carácter en Cristo Jesús. No el carácter de que golpea a la gente, no. Se siente golpeado el pecador que no quiere arrepentirse. Esa es la verdad. Porque aún la ley, Santiago dice que es pura, santa y es perfecta. Aún la ley es pura, santa y perfecta y que no salva al hombre, sino que condena al hombre. No robarás, no matarás, no fornicarás, no tomarás. Pero Dios dejó que nos mandó su palabra. La sana doctrina. Oh, yo sé que el miércoles, ustedes están ahorita bien alegres, pero el miércoles yo sé que, hermano, la sana doctrina, la leche no adulterada, a la cual hacéis bien vosotros, desearla como niños. Como niños espirituales también desead vosotros la leche espiritual no adulterada. Oh, es que usted puede salir emocionado, pero cuando llegue la tentación no te va a servir de nada la emoción. Oh, pero si tienes una palabra profética y que ha sido Dios,
Kimberly me hablaba algo, una palabra profética, Dios habló y glorioso. Ah, glorioso, eso le voy a decir, glorioso. Al siguiente día, una hermana de Estados Unidos me confirma y me manda la palabra. No tengas miedo, síguelo. Lo que Jehová Dios ha hablado. Sí. Es mejor mantener la sana doctrina. Así como está el mundo y cómo va. En 5 o 10 años serás un bastión de la sana doctrina en Honduras. Los próximos reformadores serán de Latinoamérica. Tendrán tus apellidos. No sé usted, tendrá mi apellido. Los próximos ya no serán los Buenos, los Sepulcros. Ya no son Jonathan Edwards ni Christian Evan. No, tendrá el nombre de Brian, de Douglas, de Walter, de Crescent, de Kimberly, de Annie, de Blanca, de Guadalupe, de Zaida, de Raúl, del hermano José. Pero hay pocos aplausos, hermano, en la sana doctrina. Hace como unos 6 años en el X ministerio. Ay, me va a correr la gente. Porque corran arrepentidos a sus casas a llorar, a amar, en un arrepentimiento genuino. Que sobarles el pecado y así alimentar esa bestia como ya la ponía el hermano. Alimentar esa bestia del pecado que lleva al hombre a la perdición. Póngase de pie ahí donde está.